El poder de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, amigos, hermanos y ministros, es de trascendental importancia. Hablaremos sobre las características del alma. En el estudio pasado hablamos en qué consiste el nuevo nacimiento. Cuando estamos hablando de las características del alma, se comparan a la de un asno. El asno es desobediente, testarudo, voluntarioso, egoísta, jactancioso, ególatra, inseguro, rudo, exhibicionista, rebelde, orgulloso y arrogante. Esta naturaleza necesita ser renovada y transformada. Hay dos tipos de vida. La vida del espíritu, que en el griego original es la palabra zoe, Z-O-E, zoe, y la vida del alma, que es suke. El alma necesita ser cambiada o de esta manera no vamos a poder disfrutar la vida abundante de Dios. Tenemos que aprender a tener control sobre nuestra alma. El salmista dijo: bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Salmos 103, versículo del 1 al 3. El alma debe estar bajo el control del espíritu renovado en Cristo. Ahora bien, en cuanto a la voluntad, se dice que es la faceta de una persona donde reside la capacidad de decidir. El ser humano es un agente moral libre de escoger entre el bien o el mal. La voluntad es la fuerza que abre y cierra todo acto de elección en nuestra vida, incluyendo los pensamientos, las pasiones y las emociones. La voluntad la compone o la conforma las intenciones, decisiones, gustos, deseos y propósitos. La voluntad del hombre es el área que trabaja en conjunto con nuestra mente y emociones. Es donde se nos da la capacidad de ¿qué? De decidir lo que queremos ser y hacer. El ser salvo o condenado no depende de Dios, sino de la persona, porque es un acto de voluntad propia recibir a Cristo o rechazarlo. Es con la voluntad que el hombre decide, en este caso decide rechazar o recibir, escoger o desechar algo. Y esto incluye los pensamientos, las pasiones y las emociones. El hombre tiene una voluntad soberana para escoger hacer lo bueno o lo malo. El hombre decide servir a Dios o al diablo. Dios no tiene prisiones en el cielo y por eso es tan importante tratar con nuestra vieja voluntad para hacer lo que a Dios le agrada. Con la voluntad, el hombre se va formando según lo que piensa y según su vivencia en el ambiente donde se desarrolla emocional y culturalmente. Todo esto que pasa que determina lo que el hombre será. El hombre no regenerado siempre se inclinará a pecar contra Dios. ¿Ven? Aquí hay una gran diferencia. Por ejemplo, la desobediencia es un acto de nuestra propia voluntad. La palabra de Dios dice: el alma que pecare ciertamente morirá.
Porque muchas veces, es la pregunta, porque muchas veces nos cuesta dejar de hacer algo si somos dueños de nuestra propia voluntad. Porque la mente no renovada envía constantemente pensamientos a las emociones que no están sujetas al espíritu. Entonces, la mente y las emociones tratan de seducir la voluntad humana. Por esta razón, el hombre no puede parar de hacer las cosas que sabe que son desagradables ante Dios. Dios ha puesto en la vida del hombre una barrera que él mismo no traspasa. Esta se llama voluntad. Esta barrera tampoco la puede atravesar el enemigo. Si éste gana terreno en nuestras vidas, es porque nosotros con nuestra soberana voluntad se lo hemos permitido. La voluntad del hombre se divide, vuelvo y repito, en decisiones, intenciones, propósitos, gustos y deseos. Es allí donde se originan las decisiones, las intenciones, los propósitos y los deseos. Hacer siempre lo que queremos es la esencia de la rebelión. Cuando un creyente no renueva su voluntad, siempre va a querer satisfacer los deseos de la carne. La pregunta es, ¿cómo lidiamos con nuestra voluntad? Teniendo en cuenta tres aspectos. ¿Cómo? Rindiéndola, quebrantándola y vaciándola y llenándola con la voluntad de Dios. ¿Cómo rendirnos? ¿Cómo rendimos nuestra voluntad? La pregunta es ¿cómo lidiamos? Y la otra pregunta es ¿cómo rendimos nuestra voluntad? La palabra de Dios habla de ciertos términos que nos enseñan que el rendir nuestra voluntad es un acto de elección. La escritura usa términos tales como renunciar, despojarse, quitarse, hacer morir. Ahora bien, ¿en qué consiste el renunciar? Esta palabra significa estar muerto a. Estar muertos a qué? Por ejemplo, a nuestros deseos carnales. Estar muertos a el pecado. Estar muertos a la desobediencia. ¿Sí? ¿Despojarse de qué? Esto alude a deshacer de algo malo como lo es el viejo hombre. Según Efesios 4, 22 al 24, que dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de nuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Ve? Cuando hablamos de rendirnos, no solamente renunciando, despojándonos, sino quitarse. Efesios 4:31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Hacer morir, según Colosenses 3:5, que dice, haced morir pues lo terrenal en nosotros, en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Recuerde, amigos, hermanos y ministros, que Dios no nos obliga a hacer ninguna de estas cosas. Somos nosotros los que tenemos que tomar la iniciativa de renunciar a las áreas de nuestra vida que no le agradan a Dios. Tenemos que hacer morir lo malo, quitar de nosotros todo aquello que nos impide el crecimiento espiritual. Desde hoy que escuchas este estudio, empieza a renunciar a la amargura, a la ira, al pasado y a los deseos de la carne. Cuando el ser humano está decidido a hacer la voluntad perfecta de Dios, todas sus promesas serán un sí y un amén. Otra pregunta, ¿cómo se quebranta la voluntad?
Nuestra voluntad es quebrantada cuando Dios nos disciplina y nos reprende como un padre a su hijo en su amor. Le podemos llamar, en este caso, el método de la trituración. Según Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. La voluntad de Dios, amigos, hermanos y ministros, la podemos conocer y cumplir de tres maneras. Primero, por iluminación. La entendemos y la hacemos en cuanto a la iluminación. Segundo, la podemos conocer y cumplir por revelación. El Espíritu Santo nos da a conocer y la cumplimos. Y tercero, por trituración. La trituración tiene que ver con las circunstancias dolorosas que Dios permite en nuestras vidas, las cuales utiliza ¿para qué? Para enseñarnos a cambiar. Recuerde que el mayor obstáculo en nuestra vida para, en este caso, hacer la voluntad de Dios es nuestra propia voluntad, nuestro yo. Pregunta siguiente, es cómo vaciar nuestra voluntad. La renovación de nuestra mente por medio de la palabra de Dios va a producir un deseo. Y como ya sabemos, los deseos se encuentran ¿en dónde? En la voluntad. Cuando nuestra mente empieza a ser renovada, comenzamos a sentirnos bien haciendo la voluntad de Dios. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando esto ocurre, podemos decir lo que dijeron los apóstoles Juan y Pablo. Gálatas 2:20, que dijeron, es necesario que Él crezca y que yo mengüe, según Juan 3:30. Y Gálatas 2:20 dice, y no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El sometimiento de nuestra voluntad a hacer un sacrificio a Dios y entonces podremos en este caso comprobar o experimentar personalmente la transformación continua en nuestra vida. Segunda de Corintios 4:16 al respecto dice, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante, se renueva de día en día. Segunda de Corintios 4:16. Ahora bien, busquemos a Dios con responsabilidad y automáticamente encontraremos su voluntad en nuestra vida. Hablando de esto es en cuanto a la voluntad, pero hablando de las emociones, podemos decir que son la parte del hombre donde se envuelven los sentimientos y afectos. Hay varias emociones negativas, tales como tristeza, ira, vergüenza, dolor, miedo, celo, confusión y odio. De la misma manera hay emociones positivas y estas son amor y gozo. Las emociones están en la vista, el gusto, el tacto, el olfato y el oído. En otras palabras, las emociones se activan con los sentidos físicos que acabo de mencionar. Lo que oímos se siente, lo que se ve se siente, lo que se olfatea o se huele se siente, lo que se degusta se siente y lo que se toca se siente. Jesucristo
realmente enfrentó todas las emociones y los sentimientos de la vida humana. ¿Y lo hizo para qué? Para proveernos de recursos con el fin de que pudiéramos controlarlas. La persona que vive motivada solamente por sus sentimientos restará valor e importancia a todos los principios bíblicos. Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Una triste o una tristeza intensa va seguida de un gran gozo y júbilo. Una depresión viene después de que de un gran entusiasmo. En el caso de Elías fue así. Él se sintió desanimado después de cortarle la cabeza a los profetas de Baal. Es posible que el ascenso y el descenso de las emociones no solo descalifiquen a un creyente para andar en el espíritu, sino que también lo empujen a andar en la carne. Cuando el espíritu comience a dirigir la vida del hombre, las emociones se controlarán. Como consecuencia, el silencio total de las emociones es una condición para poder caminar en el espíritu. Cuando, ahora bien, hablando de inspiración-emoción, podemos decir que la inspiración es impartida por el Espíritu Santo y no necesita ningún estímulo externo para funcionar. La inspiración nace de nuestro interior. Las emociones son impartidas por circunstancias externas y se marchitan sin la ayuda de estas. Un creyente que en un momento se siente en el tercer cielo por algo que le ocurrió y en otro momento se deprime, está siendo controlado por sus emociones. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo las emociones afectan nuestra vida? Bueno, primero, influyen en nuestras relaciones con otros. Nosotros somos el producto de nuestras experiencias pasadas y nuestras reacciones surgen de acuerdo a las heridas que hemos experimentado en el pasado. Por ejemplo, una mujer que fue abusada por su esposo va a estar siempre a la defensiva en cualquier otra relación. Otro caso sería el de una persona que tiene raíz de rechazo que le impide manifestar sus emociones y como consecuencia se crea una baja estima. Segundo, un obstáculo para nuestra fe también puede ser afectada de esta manera nuestra vida emocional. Explico o me explico. Cuando estoy diciendo que será un obstáculo para nuestra fe, quiere decir que si nos dejamos guiar por las emociones, será muy difícil creer la palabra de Dios. Siempre vamos a querer ver primero para después creer. Los creyentes debemos caminar por convicción y no por emoción. Las heridas emocionales impiden entregarse al cuerpo de Cristo efectivamente y convivir en amor sin temor a ser rechazado. Las heridas del pasado están dañando su presente y su felicidad. Por eso en 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Y en Juan 20, del 24 al 25 dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. También hay mecanismos de defensa que utilizamos
cuando estamos heridos. Muchos creyentes que han sido heridos esconden el dolor en lo profundo y evitan con todos los medios hablar de ello. Otros usan mecanismos de defensa, tales como proyectar rechazo. ¿En qué consiste? En este caso se da cuando la persona siente y muestra un rechazo a reconocer que ha sido herida. Prefiere negarlo, rechazar la idea antes que enfrentarse con ella y hacer algo para sanarse. Otro sería la autojustificación. Este es un mecanismo de defensa utilizado por la persona herida cuando se siente incapaz de aceptar la responsabilidad que le corresponde sobre sus actos. Prefiere poner cualquier excusa, por más inverosímil que sea, antes que reconocer que algo no está bien en su vida. Y otro sería el aislamiento. Esto sucede cuando la persona herida decide apartarse del resto del grupo, rechazando toda posibilidad de ayuda y prefiriendo de esta manera permanecer aferrado a sus heridas. ¿Cómo lidiar entonces con las emociones heridas? Es la pregunta. Pues primero enfrentando la verdad. Muchas veces confrontar la verdad es muy doloroso, pero recuerde que la puerta por donde entró el dolor es la misma puerta por donde debe salir. En Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Las heridas escondidas, los traumas, la falta de perdón, los abusos de todo tipo y los pecados son como una comida podrida en un refrigerador. Muchas veces percibimos el mal olor y no sabemos de dónde viene, pero más tarde encontramos que hay algo podrido en el refrigerador que lo está contaminando todo. Cuando nos escondemos detrás de una puerta de dolor, tenemos que regresar por la misma puerta para ser libres. Tenemos que enfrentarnos con la verdad. Un segundo aspecto de cómo lidiar con las emociones heridas es confesando que nos duele. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, es al respecto. Otra manera de lidiar con las emociones heridas es perdonando y olvidando. El perdón no es un sentimiento, es una decisión. Escuche, el perdón, repito, no es un sentimiento, es una decisión. Tenemos que perdonar a aquellos que nos han ofendido. En Marcos 11:25 dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también nuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Un cuarto aspecto de cómo lidiar con las emociones heridas es desarrollando dominio propio. ¿Cómo así? Tomemos una decisión firme de caminar de acuerdo al espíritu y no por emociones. Y sobre todas las cosas, desarrollemos dominio propio. ¿Qué dice Gálatas 5:16? Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El quinto aspecto de cómo lidiar con las emociones heridas es haciendo un compromiso. Hacer un compromiso verdadero de no vivir por emociones, sino por los principios de la palabra de Dios. Un sexto aspecto de lidiar con las emociones, y con esto termino estos aspectos, de lidiar con las emociones heridas es dando prioridad a la intuición del Espíritu Santo. Porque es que el conocimiento inmediato de la verdad que nos ofrece el Espíritu Santo, sin necesidad de razonarla, es lo debido.
Por eso Isaías 43, 18 y 19 dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Y terminando los aspectos que conforman el ser humano, es hablar de la mente. ¿Qué es la mente? La mente es la parte del hombre donde se encuentra la habilidad de razonar y donde radica la habilidad de escoger. Tanto razonar como escoger son las dos características que nos diferencian de los demás seres creados. La mente la conforma el pensamiento, la imaginación, el razonamiento, el intelecto y la lógica. ¿Qué hacemos con la mente? Bueno, la mente necesita ser renovada. ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios. Antes de ser creyentes teníamos un sinnúmero de patrones, ideologías, argumentos y formas de pensar diferentes y contrarios a la voluntad de Dios. Mas ahora que estamos en Cristo, necesitamos renovar y quitar de nuestra mente esas ideas viejas para poner los nuevos conceptos de la palabra de Dios. ¿Cómo renovamos nuestra mente? Poniendo repetidamente la palabra de Dios en nuestra mente, leyendo la Biblia, escuchando predicaciones, estudiando la palabra, entre otros, meditando en la palabra de Dios, ya que es hora de que nuestra mente se encuentre solo en esta verdad. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra renovar se compone de dos vocablos. Re significa repetir, novar significa nuevo. En otras palabras, lo que está diciendo es que quiten lo viejo repetidamente y pongan algo nuevo en su mente que tiene que ver con la palabra de Dios. Cuando la mente es renovada, la voluntad rendida y las emociones controladas por el Espíritu Santo, de esta manera habrá una cooperación para la unificación en el ser total y entonces Dios hará algo nuevo. Y por último, podemos definir qué es el cuerpo. El cuerpo es el asiento de los deseos y las pasiones naturales. Es el medio que usan el espíritu y el alma para proyectarse hacia el mundo. Entonces podemos decir que el hombre es un espíritu que tiene un alma y que vive dentro de un cuerpo físico. Al haber estudiado las divisiones del hombre total, espíritu, alma y cuerpo, y habiendo reconocido que es el espíritu el que nace de nuevo y que el alma, la voluntad, el alma que compone la voluntad, las emociones y la mente necesita ser renovada. De esta manera entenderemos el porqué de la sanidad interior. Nuestra voluntad debe rendirse, vaciarse y quebrantarse. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Las emociones, aquí dando a grosso modo una conclusión, decimos que las emociones deben ser restauradas y sanadas para que no queden indefinidamente eh, las heridas del pasado. Y la mente debe ser renovada, pero esa renovación debe ser repetidamente colocando la palabra de Dios en ella. De esta manera se logra efectivamente el crecimiento espiritual del ser total
alcanzando la estatura de la plenitud de Cristo a un hombre perfecto. En fin, los creyentes deben pasar por este proceso con la seguridad y profunda convicción de que la redención perfecta efectuada por Jesucristo en la cruz fue más que suficiente para libertarlos y sanarlos de las heridas del pasado. Amén. Bendiciones, bendiciones.